Entonces vamos a hablar ronco, tengo apnea y el abordaje inicial del ronquido. Y no me dejaron hablar de cirugía, ojalá en otra oportunidad, sí. Bueno, entonces vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar primero del espectro clínico. Entonces un paciente que ronca, ¿qué es el ronquido? El ronquido es un sonido que todos escuchamos, que pueden molestar a algunos, pero que realmente al paciente no lo molesta. No lo molesta tanto que no saben que roncan. Un paciente no sabe que ronca. ¿Quién sabe que ronca? El acompañante o los viajeros que van en un avión. Hay muchos pacientes que me dicen, iba en el avión y cuando salí estaban diciendo, la señora que ronca, y quedan aterrados si estoy roncando, porque hay pacientes que viven solos y no tienen idea, o van a un paseo y todo el mundo se queja de esa persona que está roncando y hasta ese día se enteraron que roncaban. Entonces el ronquido es eso, es algo aislado que no afecta al paciente, que no es patológico ni tiene anomalías anatómicas. Pero finalmente el ronquido es un síntoma principal de apnea del sueño. Un paciente con apnea del sueño debe tener ronquido, con apnea obstructiva del sueño. Como dijo el doctor, es importante que este ronquido no es continuo, es intermitente cuando un paciente tiene apnea obstructiva del sueño. De hecho, al final, los familiares de los pacientes que tienen con apnea del sueño ya no duermen no por el ronquido, porque ya están acostumbrados al ronquido. Ellos empiezan a dar cuenta de que ellos hacen pausas respiratorias y uno le llama mucho la atención porque los familiares vienen y dicen, yo ya no duermo porque él ronca, yo ya estoy acostumbrada al ronquido, es porque ahora se queda ahogado y yo me tengo que estar despierta para ver que no se ahogue y tengo que estarlo moviendo, o sea, ya no duermen no por el ronquido, sino porque ven que hacen demasiadas pausas respiratorias. Todos los pacientes que roncan no desarrollan SAOS, pero sí definitivamente no todos los roncadores desarrollan apnea obstructiva del sueño, pero si dejamos que un paciente ronque durante el tiempo, va a tener alta probabilidad de roncar. ¿Por qué? Porque el ronquido se da en los músculos que son dilatables en la vía aérea. Estos son músculos, si el paciente ronca se están moviendo y el músculo, pues ¿qué va a hacer? Se va a elongar más y al final va a terminar produciendo una apnea obstructiva del sueño. Entonces, el ronquido simple, más o menos el 20% de la población general ronca. Hay literatura que muestra que hasta el 65% de la población general ronca. En los niños no debería existir el ronquido. 10% de los varones, no me muestra esto, ya lo logramos, 10% de los varones roncan y 5% de las mujeres. Definitivamente los hombres roncan más que las mujeres y cuando aumenta la edad, por la flacidez que se presenta en los tejidos, la pérdida de tonicidad que es normal de la edad, el 60% de los varones ronca y más o menos el 40% de los pacientes roncan después de los 60 años. Y la apnea es contrario, o sea, los pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño, obstructiva, no central, más o menos del 4 a 6% de los hombres tienen apnea obstructiva, de 2 al 4% de las mujeres tienen apnea obstructiva y después de los 40 años, cuando empieza la premenopausia, la menopausia y esto, por el pérdida de la protección hormonal, van a aumentar los pacientes con apnea obstructiva del sueño. Entonces, finalmente, los pacientes con ronquido simple es vibración de los tejidos de la faringe, como cuáles, paladar, paredes laterales de la faringe, incluso epiglotis también puede ayudar a producir ronquido porque también se puede mover en la vía aérea cuando la mucosa está redundante, pero estos pacientes no tienen desaturación ni hipersomnia diurna, no se quejan absolutamente de nada. Hay una entidad especial que debemos tener en cuenta y que a veces no la tenemos muy presente, y es el síndrome de resistencia a vía aérea superior. El síndrome de resistencia a la vía aérea superior se hace el diagnóstico en la polisomnografía, pero vemos que es un paciente que hace colapsos parciales o totales de la vía aérea, dando lugar a microdespertares. O sea, el paciente ¿de qué se va a quejar? De hipersomnia diurna excesiva. O sea, es un paciente que dice, no descanso, no duermo, duermo toda la noche, pero me despierto súper cansado,
pero tiene sueño, pero no hay desaturación ni índices de apnea patológicos. Entonces esto hay que tenerlo. Hay pacientes con apnea obstructiva del sueño concomitante con síndromes de resistencia de vía aérea superior que ustedes han visto en los polisomnogramas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque aunque los pacientes con apnea obstructiva dicen, hay unos que tienen hipersomnolencia, hay muchos que no refieren tanta hipersomnolencia que uno esperaría, uno ve un índice de 40 y la verdad que se hacen el examen es porque les dicen, porque se los pidieron hacer, pero no porque ellos sientan cansancio diurno. O porque tienen cardiopatías, porque hicieron un ECG y dentro del estudio de cardiología le hacen un polisomnograma y cuando uno ve índice de apnea de 40, de 50 y ellos niegan hipersomnolencia diurna. Entonces, esta entidad hay que tenerla muy presente, además porque se presenta principalmente en jóvenes, en pacientes que no son obesos, en pacientes y a veces los diagnostican con depresión o con fatiga crónica y no es un paciente que está deprimido. Uno llega a la consulta y dice, estoy tan feliz de que me hayan diagnosticado esto porque pensé que estaba deprimido, que no quería trabajar, que no quería hacer nada y lo que tienen es un síndrome de resistencia a la vía aérea superior. Y el último espectro que hay, pues que obviamente como el doctor ya nos nos amplió esto, es los pacientes con apnea obstructiva del sueño que tienen microdespertares, pausas ventilatorias que pueden ser mayores a 10 segundos y pueden acompañarse de saturación o no. Entonces voy a hacerles un breve recuento como para que entremos en contexto de por qué es importante abordar el ronquido, porque no podemos dejar a un paciente roncar y menos a un niño roncar, porque en los niños, así no tengan apnea obstructiva del sueño, se puede desestructurar el sueño y pueden ser pacientes hiperactivos solamente con ronquido, bueno, porque tienen algo de resistencia a la vía aérea superior. Entonces, independiente que esté la vía aérea abierta o cerrada en la noche, ya ahorita explicamos por qué está abierta o cerrada, debe haber una homeostasis en las presiones de la vía aérea superior. Una presión en la succión de la vía aérea superior se da por reflejos locales que tenemos en la vía aérea superior, ya les voy a explicar un poquito más eso, y esto va a hacer que haya tono de los músculos dilatadores de la faringe. Recordemos que son el geniogloso, el estiloideo, el genioideo y el tensor del velo del paladar, pero el más importante y el que más produce apnea obstructiva del sueño definitivamente es el geniogloso, o sea, la lengua que se va para atrás y cierra la vía aérea superior. Esto va a hacer que se dé el impulso inspiratorio y que ese impulso abra la vía aérea superior, pero no es solamente un efecto mecánico, también hay un efecto de quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales que van a hacer que se active el centro de la respiración y que además de esas presiones que hacen que se mantenga la vía aérea superior abierta, haya un impulso inspiratorio y un impulso de apertura de la vía aérea superior por el control central que se da por estos reflejos de los receptores. Entonces, uno como otorrino, ¿cómo abordaría esto? Entonces, ¿cómo dividimos la vía aérea superior? Entonces, la dividimos en nasofaringe, orohipofaringe y en supraglotis. Ahora que llegó un nuevo estudio que se llama la somnoscopia, nuevo relativamente, ya lleva más o menos 6 años, hablamos de la epiglotis como un factor importante en la apnea obstructiva del sueño, que antes de la introducción de la somnoscopia, la verdad no se consideraba, que era la nasofibro normal. Entonces, y cuando vamos a hacer un estudio como la somnoscopia, hablamos de la región retropalatal, que la consideramos desde la nariz hasta el paladar, la región retrolingual, que es lengua, vallécula, amígdala linguales, y la región supraglótica, que es epiglotis, y la glotis, que ahora debemos tenerla también dentro de todas las causas de apnea obstructiva del sueño. Entonces, ¿qué sucede? En la nariz, cuando nosotros dormimos, la nariz, ustedes van a ver que los pacientes siempre se quejan de que están
de que se les tapa una fosa y que se les tapa la otra y que luego no pueden dormir porque la otra se les destapó. Eso es algo fisiológico, eso es normal. Eso se llama ciclo respiratorio y eso se hace para generar una presión en la nariz. O sea, yo no respiro no porque tome aire y ya respiré, sino porque hay diferentes estructuras como las válvulas nasales que tenemos en la nariz y el septum y el cornete, que hace que un cornete se ponga grande en una fosa nasal y se ponga pequeño en la otra, para que pueda hacer el efecto de inspiración. Hace más o menos 30 años se hacían turbinectomías, se quitaba todo el cornete inferior y decían, pues si ya tenemos más espacio, vamos a respirar mejor, y craso error, porque, bueno, fue un error que estaba buscando algo mejor y definitivamente estos pacientes ya no sienten que pueden respirar por la nariz, sienten obstrucción de la nariz y la verdad lo que uno puede hacer por ellos es muy poco, porque retornar el cornete no es posible. Entonces viven a toda hora con sensación de obstrucción nasal y no respiran, entonces tienen que respirar por la boca y ya les voy a explicar las consecuencias de respirar por la boca. Entonces la nariz hace este ciclo respiratorio. ¿Qué pasa con este ciclo respiratorio? Lo que hace es activar mecanorreceptores. ¿En dónde? A nivel de los músculos dilatadores de la faringe. Entonces, cuando yo respiro, los músculos dilatadores de la faringe entienden que estamos empezando a respirar y se dilatan solamente por la acción de respirar. Esos son los reflejos locales. Y adicionalmente, los músculos inspiratorios del tórax también hacen que estos músculos dilatadores se amplíen y digan, vamos a empezar la respiración. Cuando uno respira por la nariz, la mandíbula se relaja, la lengua se pega hacia el paladar, hacia arriba, y la boca se cierra. Entonces, así es que la respiración es totalmente nasal. O sea, eso es lo fisiológico y eso es lo que tenemos que buscar en los pacientes, que respiren por la nariz. ¿Qué pasa si la nariz está congestionada, tiene una desviación septal, tiene los cornetes grandes? Pues no va a poder respirar por la nariz, va a aumentar la presión intraluminal y ¿qué va a hacer? Microdespertares o ronquidos, hace que un ruidito ya simplemente se mueve y se despierta. Pero si el colapso es más grande, ¿qué pasa? Si aquí está congestionada la nariz o si las amígdalas están grandes, el paladar elongado, es obeso el paciente y cierra la vía aérea superior, ¿qué va a hacer? Que el paciente definitivamente tenga que abrir la boca. ¿Y qué pasa cuando se abre la boca? Sube la hioides, los músculos suprayoideos cierran la vía aérea y en cambio de estar muy permeable la vía aérea va a estar más estrecha. Entonces va a favorecer más apnea obstructiva del sueño, va a favorecer más resistencia de la vía aérea superior. Entonces esto lo traigo para que entendamos que definitivamente la nariz es algo fundamental y que debemos buscar desde niños que los niños respiren por la nariz. Bueno, esto es lo fisiológico y lo que debe ser, porque si el paciente empieza a respirar por la boca, la permeabilidad de la vía aérea superior ya se va a perder por el cierre, por los músculos suprayoideos. Entonces recordemos la ley de Starling, que son dos cavidades óseas y una cavidad colapsable. Esta cavidad colapsable pues va a estar dada por los músculos dilatadores de la faringe y si aumenta de la presión extraluminal hace que se cierre la vía aérea. Entonces estos músculos son los que debemos hacer que se mantengan abiertos y para que se mantengan abiertos debe haber una buena ventilación nasal, una buena inspiración para que cerremos y obviamente que haya la ventilación nasal es súper importante porque a veces no prestamos mucha atención en eso. Entonces ya entrando en tema, ¿cómo se hace el diagnóstico de una apnea del ronquido? No es la apnea, de ronquido. Entonces la evaluación inicial debe ser eso lo más importante, la historia clínica en un paciente que ronca y las ayudas diagnósticas. Entonces recordemos que en la evaluación inicial no existen pruebas ideales de somnolencia. Es un paciente que ronca, yo no puedo saber si tiene o no tiene ronquido, pero hay cosas que lo acercan más a uno a pensar, si tiene o no tiene apnea del sueño, porque definitivamente esto es lo que necesitamos descartar en un paciente, que tenga apnea obstructiva del sueño, porque esto es lo que nos va a llevar a un riesgo cardiovascular, una historia clínica que nos oriente a la causa y el examen físico que nos pueda identificar la causa.
En la evaluación inicial, ¿qué podemos sugerir? Bostezo excesivo, dificultad para mantener los ojos abiertos, síntomas de hipersomnolencia diurna. En conclusión, pobre concentración, historia de ronquido. Para la historia de ronquido, ¿quién debe acompañarlo a la consulta? La pareja o los familiares que sepan que está roncando y que nos puedan indicar cómo está roncando, cómo es el tipo de ronquido, porque la mayoría de estos pacientes, no saben, las consultas son un poco complejas porque ellos no saben, ellos llegan negando, ella dice que ronca, pero yo sé que no ronco, entonces ella dice que pero no, yo no siento nada, ellos no se sienten cansados, ellos no, y empieza la señora y ella sí le dice a uno todos los datos, se duerme, tú vives cansado, roncas por las noches, ellas sí se saben, te levantas 2 veces, ellos no refieren absolutamente nada, o ellas también, cuando las señoras, y también consultan porque están durmiendo en camas separadas. Entonces, vienen porque dicen, no, me tocó venir porque mi esposo no quiere dormir. Tengo una paciente que están durmiendo, es una mujer, de hecho, no es un hombre, dice, toda la vida ha roncado, pero que desde que me casé, él me aguantó como 5 años y ya no dormimos juntos, están durmiendo en camas separadas por el ronquido, pero ella tiene apnea del sueño también. Falta de aire, periodos de apnea referidos por el paciente o compañero, eso es súper importante. Y aplicar escalas. Bueno, eso es muy importante para hacer un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, que al final es lo que nos va a llevar al riesgo cardiovascular y es lo que tenemos que descartar en un paciente en la consulta. Es importante también, aunque es otro tipo de pacientes, es otra patología de la cual hoy no se va a hablar acá, el insomnio. Bueno, porque hay algunos pacientes con apnea obstructiva del sueño o ronquido, principalmente en los síndromes de resistencia a la vía aérea superior, que se acompaña de insomnio. Y se ha visto que los pacientes con insomnio empeoran la apnea obstructiva del sueño. Hasta allá, ¿qué sucede en eso? No sé, pero esto se ha visto. Entonces, también hay que preguntarles al paciente a qué hora se acuesta, porque si se acuesta a las 12 y se levanta a las 3, pues corregirle la apnea, el ronquido es importante, pero es más importante corregirle el insomnio. Bueno, entonces, ¿qué escalas tenemos para esto? Dentro de las alteraciones que tenemos para diferenciar un paciente que tiene ronquido, apnea o síndrome de resistencia a vía aérea superior, vemos en la nariz que puede haber cornetes hipertróficos, desviación septal, poliposis nasal, masas en la nariz. En la nasofaringe encontramos hipertrofia adenoidea, que es lo más frecuente en los niños, el paladar elongado, la úvula elongada, en la orofaringe las amígdalas grandes, que es algo muy frecuente en los niños, y en muchos adultos unas amígdalas gigantes, que uno ya sabe que si opera ese paciente, pues va a ser súper ganador porque corrigen muy bien. En la laringe, eso es lo que hemos visto con la somnoscopia, hemos visto que la epiglotis definitivamente es súper importante en el sueño y que si es colapsable con pacientes que tuvieron laringomalancia en la infancia, estos pacientes van a tener apneas moderadas y si tienen apneas severas vaya a fallar el CPAP en muchos casos, porque cuando se pone la presión positiva, lo que hace en cambio de abrirse la epiglotis como debe ser para que pueda respirar, se colapsa por mayor presión del CPAP. También hay que pensar en anomalías dentofaciales, donde los odontólogos y los cirujanos maxilofaciales son una ayuda grandísima en estas patologías. Pensar en medicamentos, en síndromes hipotónicos y en trastornos endocrinos que hagan que se pierda la tonicidad de los músculos. Esta escala no es para diagnosticar apnea obstructiva del sueño, ni mucho menos, pero es una escala que usamos los otorrinos para ver la función nasal. Entonces, por eso yo les explicaba que la función nasal es súper importante, es tan importante que ya se hizo una escala para función nasal que se llama la escala de Noss. Esto no me sirve a veces. Entonces, ¿qué vemos? Primero, congestión nasal o sensación de nariz llena, 2, bloqueo de obstrucción nasal, 3, dificultad para respirar por la nariz, 4, dificultad para dormir, que esto lo debe tener uno mucho en cuenta, y 5, para incapacidad para ventilar lo suficiente por la nariz, ya está validada al español, y 0 es que no tienen ningún problema, y 4 es que tiene un problema severo o grave.
esto es súper importante, nosotros lo usamos en otorrino para definir pacientes quirúrgicos. Si suman más de 50%, entonces se suma, se multiplica por 5 y en porcentaje, si suma más del 50%, nosotros lo operamos, si es menos del 50%, consideramos tratamiento médico. ¿Qué es importante en esto? Yo que veo bastantes pacientes con alteraciones del sueño, así el paciente esté por debajo del 50%, si yo veo una desviación, no la microdesviación, pero si veo una desviación que aunque no es obstructiva totalmente y aunque el paciente no le afecta la nariz, o sea, no se siente tan congestionado, no se siente tan tapado, yo sí lo llevo a cirugía de nariz para poder mejorar la ventilación nasal y disminuir la resistencia. Bueno, obviamente si está por debajo de 25 y no tienen nada, no lo vamos a hacer. También aquí, esto también se puede ver alterado por en los pacientes con rinitis alérgica, que también hay que tratar a los pacientes con rinitis alérgica. Entonces, cuando estamos hablando del sueño, a veces se nos olvida que los pacientes sufren de rinitis alérgica y no les damos el tratamiento para esto. Entonces, a veces son súper sintomáticos, uno va y ve la nariz, sí tiene los cornetes grandes, la nariz más o menos, pero uno dice, no debería, una rinitis terrible, le da uno manejo médico y mejora. Bueno, la escala de hipersomnolencia de Edgar, como dice su nombre, es para hipersomnolencia, que nos ayuda a diagnosticar otras patologías. Bueno, es una escala que el máximo es de 24 y nos va a decir qué tanto hipersomnolencia tiene, puede ser sueño normal, puede ser sueño alterado o una alteración en el sueño severa. Se pregunta en qué estancias están los pacientes y qué tan severo está. Cero es que nunca se queda dormida, yo se los cambio por un poquito qué probabilidad está de que usted se quede dormido, porque si uno les dice se queda dormido, le da uno 0. Nunca se quedan dormidos, pero si usted les dice que tanta probabilidad hay que si usted se quedara en esta actividad se queda dormido, entonces los pacientes se cambian un poquito la respuesta. Entonces, sentado leyendo, viendo la televisión, sentado inactivo en un lugar público, como pasajero, acostado, descansado y sentado conversando con alguien, tranquilo después del almuerzo y en un carro mientras se detienen unos minutos. Esta escala no nos aproxima a un paciente si tiene apnea o no. Bueno, no es una escala para hacer un diagnóstico o una sospecha de apnea obstructiva del sueño, porque como les digo, hay muchos pacientes con apnea del sueño que a veces no refieren muchos síntomas diurnos, pero sí, por lo menos en mi práctica, la uso mucho para comparar, porque hay muchos pacientes que tienen alteraciones en la calidad de vida, le hace unos tratamientos, tuvimos unos pacientes con el doctor Zamora y con el doctor Zuna, que le hicimos un procedimiento para que tolerara el CPAP, no para quitarle el CPAP. El paciente, los síntomas cuando yo lo vi era una hipersomnolencia diurna, era 24, tenía el puntaje máximo. Le logramos colocar el CPAP, lo logramos adaptar y después no es tan juicioso con el CPAP, pero ahí lo tenemos con el dispositivo. Le pusimos también un dispositivo porque no es muy juicioso con el CPAP, pero lo pasamos de una escala, su índice de apnea era 40, seguimos en 40, no lo mejoramos, pero la escala de Edgar pasó de 24 a 0. Entonces es súper importante ver esto porque al final no es quitarles el CPAP o es ponerles lo importante es que mejore su calidad de vida y obviamente que disminuyamos el riesgo cardiovascular. La escala de Stop-Banks es una escala que va a ayudarnos a hacer un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Bueno, esto es una escala que por sus iniciales se llama Stop-Banks. Entonces, ronquido, si el paciente se encuentra cansado, fatigado, somnoliento, hay alguien que lo haya observado respirar, o sea, vean la importancia del compañero o de quien refiere el ronquido, porque no es el paciente, si tiene tratamiento para la hipertensión arterial, índice de masa corporal mayor de 50 años, circunferencia del cuello mayor de 40 y si es hombre. Entonces, si suma más 2 o más, tiene alta probabilidad de tener una apnea obstructiva del sueño. Hay algunos estudios un poquito más osados que dicen que si usted tiene el puntaje total es una apnea severa. Yo no creo que la escala de Stop-Banks sea para diagnosticar una apnea severa, es para sugerirnos que tiene una apnea obstructiva, por favor, si tiene una apnea severa, le vamos a poner un CPAP. No,
definitivamente así no es. Uno con esto sospecha que tiene una apnea, que es un paciente roncador, que tiene alta probabilidad de ronquido y que de pronto requiere la polisomnografía, pero con esto no vamos a hacer un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. El índice de Flemos, que es un índice donde se toma la circunferencia del cuello, se suma con 4 puntos de hipertensión arterial, 3 puntos de apneas presenciadas por algún familiar, y si es menor de 43, uno dice que tiene baja probabilidad de apnea obstructiva del sueño, y si es más de 43, más de 48, usted dice que tiene alta probabilidad. ¿Por qué la traje? Porque traje un estudio donde tenía el índice de Flemos, yo no lo uso, pero es solamente para sospecha diagnóstica, o sea, aproximación diagnóstica, donde yo diga, voy a tomarle un estudio del sueño. Bueno, esto es para diferenciar un paciente roncador de un paciente con alta probabilidad de apnea obstructiva del sueño y que yo considere que le voy a tomar un estudio complementario del sueño. Bueno, la escala de Berlín, que esa fue en 1996, se reunieron en la ciudad de Berlín varios médicos, neumólogos, y sacaron esta escala que es más o menos parecida a la hipersomnolencia diurna, bien presión, hipertensión arterial, y también tiene una alta sensibilidad, y esta escala es para atención primaria. Esto se hizo solo para atención primaria, para pacientes que sospecharan apnea obstructiva del sueño. Esto se hizo por neumólogos, pero para atención primaria. Entonces, este estudio que se hizo en Chile para acercarlo un poquito más a lo nuestro, mostraban estas escalas. Por eso revisé el índice de Flemos, porque como les digo, yo no lo uso, y vemos que el índice de Flemos, la escala de Berlín y la de Stock-Bank tienen alta sensibilidad y más o menos especificidad para considerar que un paciente tiene apnea obstructiva del sueño. La escala de Edwards no está considerada como una escala que uno deba aplicar y con esto considerar si un paciente tiene apnea obstructiva del sueño, porque recordemos que es una escala para hipersomnolencia diurna y los pacientes no solamente los pacientes con apnea obstructiva del sueño tienen hipersomnolencia diurna, hay muchas otras patologías del sueño que tienen hipersomnolencia diurna, pero como les explicaba, en la práctica mía sí la uso mucho para ver el seguimiento del paciente. Y la Stock-Bank es la que tiene más variables, como la edad, el género, la hipertensión arterial, el ronquido, apneas y somnolencia, que nos van a indicar más y nos van a llevar más hacia el diagnóstico, pero no es una escala de seguimiento. O sea, yo con esta digo, sospecho que tiene una apnea y ya lo mando a lo que se le tenga que hacer. No voy a quedarme con esa escala, hacérsela otra vez, no tiene sentido volver a repetir la escala. Bueno, entonces las ayudas diagnósticas en un paciente roncador. Entonces, si estas escalas me puntúan y me sugieren que es un paciente con apnea obstructiva del sueño, porque recuerden, todo paciente roncador no tiene apnea obstructiva del sueño porque la demanda de polisomnografías es altísima y hay muchos pacientes que llegan y que no tienen apnea, solo tienen roncopatía. Bueno, entonces es importante hacer esta diferenciación porque los estudios del sueño están muy demorados y hay pacientes que realmente no lo… Hay otros estudios, pero definitivamente el gold estándar es la polisomnografía, nos indica, el doctor Osuna lo explicó mucho mejor, esto es como resumido, leve de 5 a 14, moderado de 15 a 30, severo mayor de 30 y nos va a mostrar muchas variables, no solamente el índice de apnea, porque esto es un número entre muchas otras cosas que se deben revisar en la polisomnografía. Entonces, un paciente roncador me puntúa en esas escalas. Si yo tengo sospecha de apnea del sueño, entonces procedo a realizar una polisomnografía. El estudio en el examen físico que debemos ver, la fosa nasal, la rinofaringe, la región retropalatal, la orofaringe y la región hipofaringea que se hace con estudios endoscópicos, como la nasofibrolaringoscopia. Dentro de esta evaluación inicial, lo que nos explicaba el doctor Osuna, aquí nosotros lo llamamos la clasificación de Friedman, porque la Mallampati es para riesgo anestésico y el paciente saca la lengua. Nosotros acá lo hacemos con la lengua abierta, porque pues el paciente que está durmiendo y roncando no lo hace con la lengua afuera, sino con la lengua adentro. Entonces, el doctor Friedman lo describió
en el 2000, si no estoy mal, y nos dio 4 estadios. El estadio 1, que es cuando normal, yo veo la úvula y el paladar, después incluyo las amígdalas y las amígdalas dentro de lo normal, que pueden ser grados 1 o 0. Bueno, es que no se ven. El Friedman 2, que es una úvula un poquito elongada, la lengua un poquito grande, pero todavía logro ver la úvula y la lengua, pero sin el espacio entre las dos. El Friedman 3, que es cuando se unen ya la úvula y la lengua, pero logro ver un espacio de la úvula, y Friedman 4 es cuando se cierra totalmente la úvula. Y hay otra clasificación que es un poquito más compleja, que es adicionando las amígdalas palatinas. Entonces, dentro del examen físico inicial, ¿qué deben considerar ustedes? Las desviaciones septales, las hipertrofias de los cornetes a nivel nasal. En una rinoscopia no veo nada más, solamente o veo el septum y veo los cornetes, y hasta ahí logro yo ver con esto. A veces uno alcanza a ver pólipos y eso, pero pues un poquito más exhaustivo con un fotóforo, con un rinoscopio. Y dentro de estas ayudas diagnósticas, que esto sí se aplica en un paciente con rocopatías, porque a veces tienen quistes en la epiglotis y roncan, o tienen apnea obstructiva y roncan. Entonces es súper importante hacer la nasofibrolaringoscopia. La nasofibrolaringoscopia es pasar una cámara por la nariz para ver toda la vía aérea superior. Lo único que nos da es topodiagnóstico. Y existía la maniobra de Müller. ¿Qué significa esto? Esto se inventó para hacer una cirugía que se llama uvulopalatofaringoplastia, que fue muy famosa en una época y que era la panacea, pero pues no, realmente no fue tan exitosa como quisiéramos. Ayudó en algunas patologías, ayuda, en otras realmente no funciona muy bien. ¿En qué consiste la maniobra de Müller? Entonces yo entro el nasofibro y hago que el paciente se tape la nariz, cierre la boca y haga una inspiración profunda, y voy a ver cómo se colapsa la vía aérea superior. ¿Esto es para qué? Para llevarlo a supuestamente cómo se colapsa la vía aérea superior, pero esto se hace sentado y despierto el paciente. Bueno, en algunos lugares los acuestan, pero igual están despiertos, y ellos haciendo la maniobra como si estuvieran colapsándose en la noche. Entonces imagínense qué tanta presión están haciendo para esa inspiración profunda. Entonces se clasifica en grado 1 si se produce un mínimo colapso a nivel retropalatal, igual y retrolingual, grado 2 colapso del 50%, 3 del 50 y 75%, 4 mayor del 75%, y la doctora Fujita, que fue la que implementó la uvulopalatofaringoplastia, la puso en 1, obstrucción a nivel de la bucofaringe, 2, bucofaringe e hipofaringe, y 3, obstrucción que se produce a nivel de la hipofaringe. Dentro de las ayudas diagnósticas está la somnoscopia, que llegó hace más o menos 6 años. Es un estudio que es como la naso, pero que se hace con el paciente sedado, con medicamentos que produzcan sedación, no depresión del sistema nervioso central, porque si hay depresión del sistema nervioso central, cuando le adicionan estos depresores del sistema nervioso central, todo se colapsa. O sea, uno entra y todo se colapsa. O sea, realmente el diagnóstico no es tan fácil, debe ser con propofol o con dexmedetomidina, lo mejor es con dexmedeto, y lo ideal de este examen es que se haga con un electroencefalograma para poder ver qué profundidad anestésica tiene esto. Esto se ha ido como, al principio solamente se pasaba, los dormían y ya, pero cada vez hemos visto más, y entre más uno hace, uno definitivamente se da cuenta lo importante que es la profundidad anestésica en este examen, porque si está muy superficial y tiene una apnea leve, tú no vas a ver nada, pero si está profundo, uno empieza a ver profundo, no sin que esté privado totalmente, que esté colapsado totalmente la vía aérea, sino que esté en un N2 más o menos. Uno ve, que es a lo máximo que se puede llegar con la sedación, uno ve definitivamente los patrones de colapso. Es un estudio realmente, a mí me gusta mucho, lo describieron en 1991, el anestesiólogo es súper importante en este tipo de exámenes. Ahora se utiliza más en todos los pacientes estos son para pacientes con apnea obstructiva del sueño. No le vamos a mandar una somnoscopia a un paciente con rocopatía
o en índices leves. Yo lo hago en leves que están casi moderados, como 14, 13, que se acompañan a veces de desaturación, pero en los leves que son 8, 7, pues la verdad no tiene sentido hacer una somnoscopia, así es como se ubica el paciente, y lo que debemos ver es todas las estructuras. Existen diferentes escalas, pero la verdad las escalas no están todavía no están muy definidas y hay muchas cosas que todavía falta por pulir en estas escalas porque no es un examen bastante reciente. Aquí les traigo un resultado de una somnoscopia. Lo ideal es que tampoco le pongan oxígeno. Bueno, lo que pasa es que hay pacientes con una apnea severa que uno ya los lleva a somnoscopia, que es imposible sin oxígeno, pero es no aplicarles nada en la nariz, hacerlo lo más natural posible. Si uno puede que lleve su almohada, se apaga la luz de la sala para que el paciente acercarlo un poquito más. Entonces aquí vemos, ahí estamos en el paladar. Vemos como el paladar se cierra un poquitico, pero este paciente no tenía tanto ni de retropalatal ni retrolingual, sino que ya vamos a ver más abajo. Entonces ahí llegamos a la epiglotis, que esto es lo que vimos que es demasiado importante y que uno no ve con una nasofibro normal, y es el colapso de la epiglotis. Si ustedes ven, la epiglotis se va hacia posterior. Es una epiglotis que si uno la ve muy rígida, o sea, uno dice, esta epiglotis está normal, pero no está tan normal como uno cree. La epiglotis hace un colapso de la vía aérea superior, un colapso posterior. Si ven ahí se cierra, se empieza a cerrar. Llévala un poquito hasta el final, que ella se muestra cómo está casi cerrada. Esto es lo que uno no puede ver con una nasofibrolaringoscopia. Se colapsa totalmente la vía aérea superior. Si le ponen una presión positiva a este paciente, mal. Y si tiene una apnea leve o moderada y tiene esto, es ganadorcísimo porque uno les corrige eso y ya se curaron de la apnea del sueño. No tiene ninguna implicación esta cirugía. Bueno, ya que la toqué, no les produce, no se van a ahogar con eso, ni se van a broncoaspirar, ni nada de eso. Es una cirugía que va muy bien. ¿Me pones la de abajo, por favor? Te voy a hablar algo de cirugía. Los otorrinos me cohibieron hoy con la cirugía, no me dejaron hablar mucho de eso. Entonces, vamos a adelantarlo un poquitico. Más adelante. Este paciente, contrario al de arriba, a ver, ustedes que adelántalo otro poquito, por favor. Más ahí estamos pasando arriba. Más adelante. Creo que no pudimos pasar ahí. Más adelantico. Entonces van a ver acá, este paciente tiene una hipertrofia amigdalina, es un paciente grande más adelante, que ya es al final que se logra ver. Es aquí es de una paciencia, esperar uno, devuélvela un poquitico, por favor, y ahí vemos cómo las amígdalas palatinas se cierran lateral. Entonces se van cerrando las amígdalas palatinas y eso es lo que produce el colapso. Y a medida que profundizamos más al paciente, el colapso se va dando más. Entonces es importante en esto definitivamente tener un electroencefalograma que nos muestre qué tan profundo está el paciente, porque si ustedes van, se va cerrando lentamente, lentamente, y definitivamente son las amígdalas palatinas, porque contrario a lo de arriba, ustedes ven ahí que la epiglotis está perfectamente normal. Entonces se va cerrando y entre más se profundice, o sea, este es un paciente que si uno lo ve en un sueño no REM va a estar colapsado totalmente. Entonces vemos ahí cómo se va cerrando la vía aérea superior y lo que lo inicia son las amígdalas palatinas. Entonces ya sabe uno que va, si las opera, le corrige algo el paladar, porque cuando están muy grandes el paladar también se vuelve tóxico y mejoran muchísimo. Cuando tenemos amígdalas grandes en un paciente con apnea, la verdad uno celebra porque es muy ganador quitarle esas amígdalas y se mejoran muchísimo. Bueno, entonces aquí vemos diferentes tipos de colapso. Esto es a nivel de la nasofaringe, vemos como el paladar, no me alumbra el cosito, bueno, en la primera, qué pena, como el
cómo el paladar es flácido y colapsa totalmente la nasofaringeo en una posición anteroposterior. En la segunda es una úvula engrosada, entonces uno espera que si se va profundizando puede tender a cerrar. La tercera está normal. Aquí en la cuarta es una hipertrofia de la lengua. En la quinta vemos cómo esa hipertrofia va empujando la epiglotis y la cierra. O sea, no es la epiglotis la que está flácida, contrario a la naso que vimos, sino es la lengua que empuja la epiglotis, pero la epiglotis no permite el cierre. Dentro de los estudios en los apoyos diagnósticos, obviamente esto ya no es para roncopatía, estos pacientes con apnea obstructiva del sueño, vemos las cefalometrías que son muy importantes en los pacientes de cirugía maxilofacial, cuando observamos alteraciones dentofaciales, la más importante y que va muy bien con la cirugía. De hecho, la cirugía ortognática ha mostrado grandes resultados en los pacientes con apnea obstructiva. Esto no quiere decir que todos los pacientes que tienen apnea se vayan a mejorar con ortognática, pero los pacientes que están bien indicados les va muy bien con cirugía ortognática, y las cefalometrías para eso. La tomografía es para, también lo hacen como en la fundación, acá le toman las medidas, nos muestran el diámetro retropalatal, pero pues realmente la ayuda en apnea del sueño no es mucha. Y la resonancia magnética dinámica, este examen es demasiado bonito porque nos muestra lo que hace, es igual que la somnoscopia, se seda al paciente y lo dejamos en el resonador y después uno va y revisa las imágenes, y es súper bonito porque muestra el colapso desde los tejidos blandos, y aquí sí podemos ver el colapso de la epiglotis. Me parece que es un excelente examen, pero el costo-beneficio no es muy mucho porque tiene anestesiólogo, resonador, máquina de anestesia, o sea, es demasiado costoso pues para algo que podemos ver con otro tipo de ayudas diagnósticas. Y esto era todo lo que les trae hoy para que podamos llevar a nuestros pacientes a un dormir placentero. Muchas gracias.